Llegamos ahora al capítulo 10, y llegamos así también a la segunda y última división del segundo libro de Crónicas. En los primeros 9 capítulos vimos que se hablaba del reino de Salomón, y lo más importante que Salomón llegó a hacer fue edificar el templo y dedicarlo, o sea, ponerlo al servicio de Dios. Unos 6 capítulos fueron dedicados a eso. Ese fue el énfasis que Dios puso sobre el reinado de Salomón, porque estamos viendo que el libro de Crónicas presenta el punto de vista de Dios. Las cosas que Dios ha decidido y las cosas que Él ha notado no siempre son las cosas buenas. Algunas veces se le hace ver las cosas malas. Creemos que eso es lo que veremos en nuestro estudio de este capítulo 10. Esta última división, pues, del segundo libro de Crónicas, comprende los capítulos 10 hasta el 36. Y tenemos la separación del reino, y el énfasis se pone ahora sobre la historia de Judá. Ese es el linaje de David. El énfasis no se pone aquí sobre las 10 tribus. ¿Qué es entonces lo que se enfatiza aquí en la historia de Judá? Bien, lo que tenemos ante nosotros son 5 grandes períodos de reformación y avivamiento. Queremos prestar especial atención a eso porque Dios hace énfasis en eso, en esta sección. Encontramos aquí en este capítulo 10 que Salomón ha muerto y que ahora su hijo Roboam ha ascendido al trono. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 10 del segundo libro de Crónicas. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Aunque eso no es mencionado aquí en Crónicas, al leer en el libro de los Reyes, nos informamos que este hombre Jeroboam había intentado encabezar una rebelión aún antes de la muerte de Salomón. Él había tenido que huir para poder salvar su propia vida y se fue a la tierra de Egipto y se quedó en ese lugar hasta la muerte de Salomón. Ahora vemos que él regresa, por supuesto, y lo primero que hace es encabezar una rebelión en el reino. Si este hombre Roboam hubiese sido sabio y más inteligente, y si su criterio hubiera sido un poco más moderado, más calmado, él podría haber evitado la división del reino, la separación que luego tuvo lugar. Pero él no lo hizo. Ahora nos encontramos con que Jeroboam está de regreso en su tierra, y leemos en los versículos 3 y 4 lo siguiente. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. En otras palabras, los impuestos fueron la causa de la disensión. No sabemos si usted se ha dado cuenta de ello o no, amigo oyente, pero probablemente lo que más que ninguna otra cosa ha causado las revoluciones, las rebeliones y las caídas de más naciones ha sido este asunto de los impuestos. Fue precisamente lo que provocó la caída del Imperio Romano. Fue lo que produjo la revolución en los Estados Unidos. Los impuestos sin representación fue el problema que tuvo esa nación y fue lo que provocó la rebelión contra los ingleses. La constante alza de los impuestos es lo que al final termina por destruir o arruinar a la mayoría de la gente, y eso es lo que causa las revoluciones y rebeliones de los pueblos. Lamentablemente, la mayoría de los dirigentes de las naciones continúan aumentando los impuestos con los consiguientes problemas. Ese era el problema aquí. Salomón había comenzado un gran programa de edificación. Fue algo bastante impresionante. Ahora él no solo edificó el templo, sino que se nos dice en el libro de Reyes que él había edificado muchas clases de edificios y palacios. Tenía un gran programa de urbanización y mejoras durante su reino. Todo eso tenía que ser pagado en alguna forma, y eso fue lo que causó el aumento de los impuestos. Ahora eso le dio a Jeroboam la oportunidad por medio de la cual él podía protestar, y se presentó ante el rey Roboam y le dijo, Tu padre agravó nuestro yugo, y le pidió que lo aliviara. Por eso leemos en el versículo 4 otra vez, Tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Jeroboam en realidad se aproximó al rey de una manera bastante moderada. Él dijo, si tú llegas a reducir los impuestos, entonces nosotros seguiremos contigo. Pero no lo haremos si tú no rebajas los impuestos. Ahora notemos lo que Roboam les contestó aquí en el versículo 5. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Lo que él le dijo fue algo justo, apropiado. Le daría al rey la oportunidad de estudiar cuáles eran las deudas que tenían
y cuál era el plan o qué camino debían seguir. Lo más sabio hubiera sido la reducción de los impuestos. Veamos ahora qué nos dicen los versículos 6 hasta el 8 de este capítulo 10 del segundo libro de Crónicas. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo, que les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Esto fue definitivamente un rompimiento de parte de Roboam. Él tenía que haber seguido el consejo de estos hombres que habían sido los consejeros durante el reinado de Salomón. Ellos conocían muy bien la situación. Pero él desafortunadamente fue y pidió consejo a los jóvenes, y el consejo de ellos fue, no debes aflojar ahora, nosotros queremos que esto continúe. Todos nosotros que tenemos los trabajos públicos, y todos los que no estamos viviendo como las demás personas, queremos ver que esto siga de la misma manera. Así que no reduzcas los impuestos. Notemos entonces lo que dice aquí el versículo 10. Escuche usted. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. En otras palabras, mi padre los castigó mucho, pero yo lo voy a hacer peor todavía. Y veamos lo que dice aquí el versículo 11. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Esto fue posiblemente la cosa más equivocada que llegó a hacer este joven Roboam. Y ahora el versículo 12 dice, vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Ahora les dio este juicio tan duro que le habían aconsejado los jóvenes consejeros. Y no escuchó el rey al pueblo, como dice el versículo 15. Usted puede ver que los otros consejeros, los ancianos, le habían dicho en realidad que Salomón, su padre, les había agravado con impuestos muy elevados. Y le dijeron que ya era tiempo de detener ese programa de edificación y que era hora de acabar con todos esos gastos del gobierno. Había llegado la hora de reducir los impuestos. Pero Roboam no puso atención al consejo de los ancianos. Y bien, aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos estudiando el capítulo 10 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos viendo cómo Roboam había pedido consejo a los jóvenes sobre cómo responder a lo que le había dicho Jeroboam acerca de los impuestos. Y vimos que él dejó de lado el consejo que le dieron los ancianos y consultó con los jóvenes, y decidió tomar el consejo que le dieron los jóvenes. Entonces, cuando Jeroboam vino para recibir la respuesta del rey Roboam, el rey le dio esta respuesta áspera, el consejo que le habían dado los jóvenes. Y usted puede ver que los otros consejeros habían dicho en realidad que el padre, o sea Salomón, había grabado impuestos muy elevados sobre esta gente. Y le dijeron a Roboam que ya era tiempo de detener ese programa de edificación y hora de acabar con todos esos gastos del gobierno. O sea que había llegado la hora de reducir los impuestos. Pero Roboam no quiso escuchar el consejo de los ancianos. De paso, permítanos preguntarle, amigo oyente, si ha oído usted alguna vez de algún gobierno que haya reducido los impuestos. Todos los políticos que están tratando de conseguir un puesto en el gobierno prometen reducir los impuestos. Uno puede votar por media docena de presidentes y cada uno de ellos promete disminuir los impuestos. Pero los impuestos de uno siempre siguen subiendo. Uno puede votar por gobernadores y por alcaldes y por diferentes personas y todos están prometiendo lo mismo, pero nunca hemos visto un gobierno que llegue a reducir sus impuestos. Siempre continúan subiendo. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en el reinado de Roboam. Es muy interesante porque la naturaleza humana nunca cambia. Lo que en realidad ocurrió allí fue esto, y dice el versículo 16, y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ahora aquí podemos notar que se menciona el término Israel. En realidad,
significa aquí las 10 tribus. Ahora Judá, cuando se menciona la tribu de Judá, comprende las tribus de Judá y Benjamín. A veces estos términos se intercambian. En otras palabras, a veces el reino del sur se llama Israel. Dios los mira a ellos como una unidad, pero ellos están divididos sobre este asunto. Así que leemos en los versículos 16 hasta el 18 que el pueblo respondió al rey diciendo, y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboán sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel, y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam, y subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. En otras palabras, Roboam envió a un recolector de impuestos para recoger los mismos, pero fue muerto por la gente. Roboam no se había dado cuenta cómo se sentía la gente. Y en el versículo 19 leemos, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. O sea, hasta la época en que fue escrito este segundo libro de Crónicas.